Bienvenido a Frases Brillantes. Hoy te traemos frases y conocimiento de Ivan Pavlov. Es uno de los personajes más célebres de la psicología. Es el máximo exponente de lo que se conoce condicionamiento clásico, un tema introductorio de la carrera de la psicología y una de las bases del aprendizaje y la conducta humana. Frases de Pavlov y el conductismo. Puesto que las aportaciones de Pavlov marcaron un antes y un después en la ciencia de la conducta. Nunca pienses que lo sabes todo. Por muy alto que te valores, ten siempre el coraje de decirte a ti mismo, soy un ignorante. Estoy convencido de que una etapa importante del pensamiento humano se habrá alcanzado cuando lo fisiológico y lo psicológico, lo objetivo y lo subjetivo, estén realmente unidos. La ciencia exige del hombre una gran tensión y una gran pasión. Sed apasionados en vuestro trabajo y en vuestras investigaciones. Perfecto como el ala de un pájaro puede ser, nunca permitirá que el ave pueda volar si no es admitido por el aire. Los hechos son que el aire son como la ciencia. Sin ellos, un hombre de ciencia no puede elevarse. Aprende el ABC de la ciencia antes de intentar alcanzar su cúspide. Siempre me mantengo sobre el terreno de los hechos. Todas mis conjeturas las compruebo experimentalmente y, de esta manera, me apoyo siempre en la solución que dan los hechos. Es claro para todos que el organismo animal es un sistema muy complejo que consiste en una serie casi infinita de partes conectadas tanto uno con el otro y, como conjunto, con el mundo circundante, con la que está en un estado de equilibrio. Ser disciplinado y llegar hasta lo más profundo de la causa. Estudiando, experimentando, observando, procura no quedarnos en la superficie de los hechos. No se conviertan en archiveros de los hechos. Procurar penetrar en el secreto de su origen. Buscar tenazmente las leyes que los regulan. Para el naturalista todo está en el método. Aprende, compara, recopila los hechos. Frecuentemente se dice, y no sin razón, que la ciencia avanza a saltos, que dependen de los éxitos obtenidos con el método de investigación. A cada paso adelante de los métodos, parece como si ascendiésemos un nuevo escalón, desde el cual se nos abre un horizonte más amplio que descubre objetos antes invisibles. Por ello, nuestra primera tarea ha sido la elaboración del método. Condiciona a la gente para que no espere nada y tendrás a todos excitados con la mínima cosa que les ofrezcas. La auténtica teoría científica, no solo debe abarcar todo el material existente, sino que debe abrir amplias posibilidades para el estudio ulterior y, permítasenos expresarnos así, para la experimentación ilimitada. El hombre tiene aún otro poderoso recurso, la ciencia natural, con sus métodos estrictamente objetivos. No olvidad que la ciencia exige del individuo su vida entera. Si tuviéramos 2 vidas, tampoco serían suficientes. Aprended a hacer trabajo de peón en la ciencia. Estudiad, confrontad, acumulad hechos. Por muy perfectas que hubiesen sido las alas del ave, jamás le habrían podido permitir elevarse si no se apoyasen en el aire. Los hechos son el aire del hombre de ciencia. Sin ellos, jamás podréis levantar el vuelo. Sin ellos vuestras teorías serán esfuerzos vanos. He obtenido lo máximo que de la vida puede esperarse, la plena justificación de los principios con la que empecé. Soñaba con encontrar la alegría de vivir en el trabajo intelectual, la obtuve y sigo disfrutando de ella. Deseaba tener como compañera de mi vida a una persona llena de bondad y la he encontrado en mi mujer. El avance irresistible de las ciencias naturales desde los tiempos de Galileo ha hecho su primera parada ante el estudio de las partes superiores del cerebro, el órgano de las relaciones más complicadas del animal con el mundo exterior. Ahora es el momento realmente crítico para las ciencias naturales, para el cerebro, en su más alta complejidad, el cerebro humano, que creó y crea la ciencia natural, se convierte en el objeto de esta ciencia.
Los hombres tienden a ser más fácilmente influenciados por las palabras que por los hechos reales de la realidad circundante. Todavía está abierta la duda de si la psicología es una ciencia natural, o si puede ser considerada como una ciencia en absoluto. A partir del experimento descrito está claro que el mero acto de comer, el alimento incluso sin llegar al estómago, determina la estimulación de las glándulas gástricas. Gradualismo, desde el principio de tu trabajo, instrúyete en la gradualidad severa y en la acumulación de conocimiento. No es accidental que todos los fenómenos de la vida humana estén dominados por la búsqueda del pan cotidiano, el eslabón más antiguo que conecta todas las cosas vivas, incluido el hombre, con la naturaleza circundante. No te conviertas en clasificador de hechos. Trata de penetrar hasta el fondo de la causa, persigue la búsqueda de las leyes que las gobiernan. El apetito es una fuerza que estimula las glándulas gástricas. La ciencia puede ser una manera de conseguir conocer incluso aquello que parecía privado. Las limitaciones de la psicología no son solo metodológicas, sino también conceptuales. Hay que saber cuándo dejar preguntas para cuando existan instrumentos para contestarlas. La tecnología es progreso solo si nuestras ideas evolucionan con ella. Es necesario descartar todas las ideas basadas en el mentalismo. En la psicología es posible localizar problemas de principiante. La ciencia se opone a los dogmas teológicos porque se basa en hechos. La carrera por dominar el comportamiento humano no puede tener un final próximo. Investigar acerca de los nervios del organismo otorga cierto poder sobre los procesos más básicos. Un estímulo puede ser mucho más de lo que aparenta en un primer ensayo. Hay mucho potencial en el método experimental. Segmentar fenómenos complejos en otros más simples es necesario. Dar un paso atrás para examinar las ideas que sostienen una línea de investigación nunca viene mal. Los datos deben ser interpretados, y eso es trabajo extra. Llegar a las ideas que describen mejor la realidad es la tarea del científico. Estas son frases brillantes de Iván Pavlov. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.